Trastornos de metabolismo lipídico. Los trastornos de metabolismo lipídico tienen un impacto sanitario y sociológico muy relevante en la población general, ya que contribuyen de una forma decisiva al desarrollo de la enfermedad vascular ateromatosa, una de las principales causas de morbi-mortalidad. Primero es importante mencionar que a lo largo de la presentación encontraremos conceptos claves en cuadros de textos para mejorar su conocimiento. Listo. Para entender sobre los lípidos y sus trastornos hay que tener en claro cómo su metabolismo y su transporte. Es importante saber que los más importantes que usamos en el cuerpo son los triglicéridos y el colesterol, que estos van a tener una estructura que los va a ser hidrófobos. Y para su transporte se van a necesitar lipoproteínas, que son un tipo de proteínas que van a estar conformadas por un núcleo y una cubierta. Este núcleo va a estar hecho de lípidos unidos a ácidos grasos y la cubierta con los lípidos polares, como puede ser el colesterol libre y fosfolípidos, junto a otro tipo de proteínas, llamado apolipoproteínas. También es clave mencionar que existen tres vías de transporte de los lípidos, que son el transporte exógeno, endógeno y reverso, que vamos a ver a continuación. El transporte exógeno básicamente lo que va a hacer es recoger los lípidos del intestino usando kilomicrones, que estos van a ser posteriormente usados se van a secretar al sistema linfático y luego ser llevados a la sangre, donde básicamente van a madurar usando dos proteínas llamadas ApoE y ApoC2, que esta junto a la enzima LPL se va a encargar de la hidrólisis de triglicéridos. Ahora, hablando sobre el transporte endógeno, este básicamente su rol es enviar los lípidos desde el hígado hacia tejidos periféricos, que este se va a encargar de la síntesis de triglicéridos y colesterol usando la proteína ApoB100 y va a formar un tipo de proteínas llamadas eh, lípidos de baja densidad, de muy baja densidad, que van a provenir del hígado y van a ser excretados en la sangre, donde se van a formar los lípidos de densidad intermedia, que junto a la lipasa hepática van a formar lípidos de densidad baja, que su misión es distribuir colesterol por el cuerpo. Ahora, hablando sobre el transporte reverso, hay que tener en claro que su función básica va a ser recoger el colesterol en exceso del cuerpo, de la circulación, y regularlo. Esto puede ser creando sales biliares y va a hacer uso de los lípidos de alta densidad. También hay que mencionar que la mayoría de los lípidos que usa el cuerpo son sintetizados por el cuerpo mismo y en menor proporción es el aporte dietético. Ahora, hablando sobre la clasificación de trastornos lipídicos, hay que tener en cuenta que pueden ser de varios tipos. Pueden ser primarias, pueden ser una deficiencia de componentes metabólicos como enzimas, receptores, transportadores y apolipoproteínas. Pueden ser mutaciones en un gen, como en varios genes. Y también es clave mencionar que las concentraciones normales de colesterol en sangre son en menos 200 miligramos por decilitro y en triglicéridos menos de 150 miligramos por decilitro. Las principales causas de hiperlipidemia secundaria. Existen varios trastornos que pueden aumentar la posibilidad de padecer estas hiperlipidemias. Una de ellas es el hipotiroidismo. La alteración más típica aquí es la elevación del colesterol LDL, debido a la influencia de las hormonas tiroides en el metabolismo lipídico. El colesterol total y las LDL se elevan alrededor del 30%. La diabetes mellitus. Esto sucede comúnmente en la de tipo 2, con mal control. Se produce una hipertrigliceridemia. Luego está la obesidad. Esto sucede en pacientes con adiposidad abdominal que presentan dislipidemia que es similar a la de la diabetes y en conjunto con la resistencia a la insulina se puede producir el síndrome metabólico. Luego está la enfermedad renal. Cuando los pacientes tienen algún síndrome nefrótico, se produce una síntesis mayor de lipoproteínas y una elevación de LDL y triglicéridos. Y luego está el alcohol, que es la causa más frecuente de hipertrigliceridemia, ya que el cuerpo se concentra más en oxidar el alcohol y no hay disponibilidad para la oxidación de ácidos grasos. Hay mayor triglicéridos y el colesterol VLDL. Y finalmente, el embarazo. La gestación es una causa transitoria de dislipidemia. En el segundo trimestre se eleva el colesterol total y por lo tanto en el tercer trimestre puede suceder una resistencia a la insulina y todo esto sucede por el aumento de ingesta y del tejido adiposo.
Bien, hablando de las hipercolesterolemias primarias, vamos a ver que estas están ligadas a defectos genéticos que serán aglutinados en 3 grupos que a continuación analizaremos. Para comenzar, vamos a hablaros de las hipercolesterolemias poligénicas. Vamos a ver que con niveles normales de triglicéridos plasmáticos intervienen en su desarrollo factores genéticos. Esta se caracteriza sobre todo por manifestarse a partir de la edad adulta, donde se detecta una elevación moderada del colesterol total y su presencia confiere un riesgo moderado para el desarrollo de enfermedades vasculares. De esta manera vamos a ver que en cuanto a las hipercolesterolemias autosómicas dominantes detectan la hipercolesterolemia familiar que producirá signos físicos como el arco corneal, xantomas tendinosos y arteriomatosis prematura. En cuanto a la de tipo ApoB, vamos a ver que esta es defectuosa, esta también conocida como defectuoso familiar. Vamos a ver que los pacientes con esta condición presentan dificultad para sustraer el LDL de su circulación y también se detecta la hipercolesterolemia familiar tipo 3. En esta se hayan aumentado los niveles de colesterol LDL y finalmente nos encontramos ante la hipercolesterolemia familiar combinada. Aquí hallamos un acúmulo de colesterol LDL causando que los pacientes sufran de arteriosclerosis prematura. Por último, es necesario destacar la hipercolesterolemia autosómica recesiva. Esta es producida por mutaciones que afectan al funcionamiento del gen LDL-RAP1. En cuanto a los signos, se destacan lo que es el arco corneal, xantomas tendinosos y arteriomatosis prematuras. Bien, además de esto, también se destacan lo que serían las hipertrigliceridemias primarias, y es que de origen genéticas en esta existe un exceso de triglicéridos con más de 200 miligramos por decilitro, y vamos a ver que en esta condición está asociada normalmente al aumento del riesgo de desarrollo de enfermedades coronarias y pancreatitis. Así vamos a poder destacar 3 tipos, de las que a continuación os hablaré. La primera de ellas sería la hipertrigliceridemia familiar, que es un trastorno poco frecuente en el que los genes como el LPL o el ApoC2 están alterados. En ella se pueden ver un aumento de la producción hepática de triglicéridos sin incremento del ApoB. En cuanto a las dislipidemias, como podemos ver en la imagen, vamos a ver que consisten en la acumulación de partículas remanentes de los kilomicrones y las VLDL. En este tipo se suelen desarrollar los xantomas de color anaranjado, planos y estriados en las palmas de las manos y xantomas tuberosos en codos y rodillas, como pueden verse en las imágenes. Además, se puede encontrar arcos corneales prematuros y xantelesmas. Bien, para finalizar, en cuanto a las hipercolesterolemias primarias o familiares, vamos a ver que en esta se produce una hipertrigliceridemia con kilomicrones circulantes en ayunas. En cuanto a sus manifestaciones, se destacan dolores abdominales en los lactantes tras la ingesta, síntomas eruptivos en nalgas y áreas extensoras de las extremidades, lipemia retinalis y en algunos casos hepatoesplenomegalia y pancreatitis lipémica. Ok, ahora veremos el tratamiento de la hiperlipidemia. Pasa a la siguiente. Ok, las recomendaciones, pasa a la siguiente. La corrección dietética debe ser una medida obligada en todos los casos de la hiperlipidemia. Con eso se refiere a la proporción de las calorías en la dieta debido a las grasas no debe superar el 35%. La cantidad de colesterol diaria no debería superar los 300 miligramos. También se recomienda que tener control de los hidratos de carbono, ya que sirven como medida de restricción calórica y para la reducción de los triglicéridos. Se recomienda incrementar la ingesta de fibra soluble e insoluble, presente en los vegetales y productos integrales o como suplementos dietéticos como los frutos secos. También se debe predominar las grasas monoinsaturadas sobre las grasas saturadas de origen animal y se recomienda practicar unos 150 minutos a la semana de ejercicio. Existen fármacos reductores de colesterol y también fármacos reductores de triglicéridos que vamos a ver a continuación. La inhibición de la hidroximetilglutaticoenzima reductasa va a ser la enzima reguladora de su síntesis celular mediante las estatinas. De esta manera se va a aumentar la expresión de receptores para las LDL en su membrana y la captación de esta lipoproteína desde el plasma, y también eso se ha demostrado de forma consistente la disminución de la morbi y mortalidad cardiovascular. Por su eficacia, las estatinas se pueden clasificar en 3 grupos como vemos en la presentación. Pasen a la siguiente. Las medidas más efectivas para reducir la hipertrigliceridemia son
ácido nicotínico como un fármaco capaz de mejorar el perfil lipídico de una forma integral, incluido un descenso del triglicéridos al 40%. Y otra medida farmacológica es el uso de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 con descenso del 30 al 50% de triglicéridos plasmáticos. Muchas gracias por su atención.